Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Juliana González Ariza. Estamos en la materia de economía y vamos a presentarles los tipos de mercado junto con mis compañeras. En nuestra introducción tenemos en cuenta la importancia de la relación entre la oferta y la demanda que está en nuestro diario vivir. Todo lo que compramos, desde alimentos hasta servicios, tiene un precio que depende de cómo interactúan esas fuerzas en el mercado. Hoy vamos a ver los tipos de mercado como lo son los productos sustitutos y complementarios. También exploraremos cómo la demanda y la oferta influyen en la formación de los precios y cómo esto nos afecta en los hogares y en las industrias. Eh, También vamos a ver lo del principio del bien. Esto tiene que ver cómo los precios suben cuando la oferta no satisface la demanda y cómo a su vez eso cambia el comportamiento tanto de los consumidores como de los productores. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la demanda desde el principio del bien? Tenemos varios factores. El primer factor es el precio del bien. Según la ley de la demanda, nos dice que cuando el precio del bien baja, aumenta la demanda y viceversa. Tenemos el otro que es el ingreso del consumidor. Esto se divide en dos partes. La primera parte son bienes normales, la segunda son bienes inferiores. En los bienes normales se aumenta, como son los ingresos, la demanda de bienes también, y en lo inferior, si los ingresos aumentan, la demanda de bienes disminuye. Después están los precios de bienes relacionados. De igual manera, esto se divide en dos partes, que son los bienes complementarios y los bienes sustitutivos, por lo cual si el precio de un bien complementario disminuye, la demanda del bien principal tiende a aumentar. Esto es un ejemplo. El ejemplo es si bajan los precios de las impresoras, pues aumenta la demanda de cartuchos. Por otro lado, los bienes sustitutivos nos dicen que la demanda de bien original puede disminuir. En preferencias y gustos también tiene mucho que ver con la demanda, ya que esto depende del cambio de modas, del estilo de vida o de la innovación en la tecnología, y ahí es donde se aumenta la demanda de X producto. En expectativas futuras, esto nos quiere decir que si el consumidor evidencia que un producto va a aumentar en un futuro, pues obviamente en el presente va a aprovechar los precios bajos y pues se va a aumentar la demanda. De igual manera, pues pasa viceversa. Si vemos que ahorita el producto está muy caro y en el futuro puede disminuir, pues entonces se espera hasta que el producto disminuya, y es ahí donde la oferta, bueno, la demanda se va a aumentar. Otros factores son el número de compradores y los factores demográficos. También podemos encontrar factores estacionales o climáticos, donde la demanda se va a aumentar dependiendo pues de eventualidades, ya sean climáticas o estacionales. Ejemplo, Navidad, pues aumenta la demanda de decoraciones de Navidad. Climáticos, si se encuentra en una época muy lluviosa, pues obviamente la gente va a optar por comprar carpas, botas de pantaneras, entre otras, sombrillas. Es ahí donde se aumenta esa demanda de productos. Por otro lado, ¿cuáles son los factores que influyen en el mercado? Está demanda y oferta, precios, competencia, regulaciones y preferencias del consumidor. Desglosando cada uno de estos factores, demanda y oferta nos quiere decir que la oferta es el precio con el que va a vender mi producto, y demanda es qué tan necesitado es mi producto. Si la oferta aumenta, la demanda disminuye, y si la oferta disminuye, la demanda aumenta. En los precios, dependiendo de qué productos vamos a vender o a proporcionar, digámoslo así, tenemos que ver que la población tenga los recursos para poder costear el precio a lo que queremos dejar. Tenemos que tener en cuenta varios factores: el ingreso del consumidor, la necesidad del consumidor y a qué consumidor se le va a
proporcionar este producto. En competencia, pues nos dice que dependiendo pues de otras competencias, como otras industrias que ofrecen mi mismo producto, pues obviamente yo tengo que generar un producto que llame más la atención a los consumidores para aumentar mi demanda. Regulaciones. En esto nos dice que, ejemplo, si tengo que hacer un producto alimenticio, pues tengo que cumplir con toda la normatividad que pues se acarrea dependiendo del alimento, que tengo que cumplir con reglamento INVIMA y otros reglamentos para proporcionar mi producto sin ningún problema. Y preferencias del consumidor, eso tiene mucho que ver con el precio, porque pues no todo el mundo va a querer el mismo producto y no todo el mundo tiene los mismos gustos, entonces tenemos que tener en cuenta que el producto que vamos a ofrecer pues sea el gusto de la mayoría para que la demanda se incremente. Entonces acá tenemos los mercados sustitutos y complementarios. Vamos a explicar los sustitutos. Estos productos pueden reemplazarse entre sí, por ejemplo, como el café y el té. Si uno se vuelve más caro, las personas tienden a elegir otro. Entonces la demanda tiende a aumentar. Los mercados complementarios son aquellos que se consumen juntos, por ejemplo, los autos y la gasolina. Si uno sube de precio, afecta directamente la demanda del otro. Por acá tenemos los factores que influyen en la demanda. Existen varios factores que influyen en la demanda, como los ingresos del consumidor, los precios de productos relacionados o las preferencias. Por ejemplo, si el ingreso de las personas aumenta, estarán dispuestas a comprar más bienes, ¿cierto? Y por acá tenemos los factores que influyen en la oferta, como los costos de producción, la tecnología, que juegan un papel fundamental. Si los costos de producir un bien aumentan, la oferta tiende a disminuir porque no es rentable producirlo. Por ejemplo, en la industria del petróleo, un aumento en los precios del crudo pueden elevar los costos de transporte y producción en otras industrias, afectando tanto como la oferta como la demanda. Ahora vamos a analizar el siguiente párrafo. Cuando la oferta disponible no satisface la demanda, el precio del producto sube y esto ocasiona que se empiece a ofertar ese producto ya que se puede ganar mucho dinero. En la demanda, esto se invierte ya que entre más caro sea un bien o servicio, menor demanda tiene porque el consumidor busca alternativas más económicas. De acuerdo a lo que se leyó, esto nos habla claramente sobre oferta y demanda, donde oferta es lo que nosotros damos de precio, o bueno, la empresa da un precio al producto para que sea comprado. En la demanda es algo más como que la sociedad necesita o solicita, y si el precio, eh, si la demanda no satisface al consumidor y el precio es muy alto, pues obviamente el consumidor va a ver otras opciones más económicas para poder adquirirlo. En la oferta, si no satisface la demanda, el precio del producto sube y esto ocasiona un aumento de valores. Formación de precios o regulación de precios, llevándonos por el principio del bien, que dice que ambas partes se beneficien, incluso si una de las partes es más eficiente. Siendo así, viendo los dos mercados, tanto como el libre como el mercado regulado o intervenido, depende del manejo de alguno de los dos, se obtiene el beneficio de ambas partes. Enfocémonos en el mercado regular. En tal caso de no ser benéfica para ambas partes, obtenemos ineficiencia en el mercado. Para esto necesitamos saber cómo se regula. Para esto necesitamos saber conceptos básicos de la regulación de precios. Dicho esto, el gobierno presenta una política de precios máximos y mínimos de así ser requeridos. Primero que todo, ¿qué es el precio máximo? El precio máximo se utiliza para que las empresas no abusen de su poder en el mercado cobrando de más a los consumidores. Entonces, ejemplo, la canasta familiar. Uno de los productos, el pan. Si el pan está en escasez, pero el gobierno todavía necesita que
que el pan siga en la canasta familiar, se pone un tope máximo del precio al cual se puede vender, pero no se puede pasar de ahí. No pueden venderlo a mayor precio. Pueden venderlo a menor precio, pero de ahí no pasa. Y así se regula en cierto punto. El precio máximo tiende a utilizarse más como en pandemias o escasez máxima de algunos productos. Siguiente, el precio mínimo. El precio mínimo tiende a proteger a los productores la mayor parte del tiempo. Un ejemplo, el mercado del café. Supongamos que en este caso el café tiene mayor producción, tiene una cosecha grande y hay una menor demanda en esto. Quiere decir que el gobierno puede poner un precio mínimo, tiene que ser mayor al que está en el mercado libre y así que los productores puedan vender sus productos a ese precio sin tener una pérdida. Dicho esto, si se hace a un tiempo moderado, es beneficioso para ambas partes, pero si se hace a un largo plazo, tiende a tener una ineficiencia en el mercado. En esto nos afecta en las industrias, tanto en los hogares, como podemos verlos en ambos ejemplos que puse. En la canasta familiar nos afecta y también nos regula como precios de la luz, el agua o entre otros. Y en el precio mínimo nos ayuda en nuestras industrias colombianas como en la producción de café o entre otros productos de abastecimiento.